símbolo de la cruz significa más o reacciona con. Vamos a nuestro primer ejemplo. Primeramente, debemos de identificar a nuestros reactivos y a nuestros productos. ¿Cuáles son estos? Todo lo que se encuentra antes de la flecha se le llaman reactivos, porque es lo que va a reaccionar, y todo lo que se encuentra después de la flecha se llaman productos, porque es lo que se va a producir o lo que se va a formar en nuestra reacción química. Si podemos ver, hay ciertos números que acompañan a las letras o a los símbolos químicos. Estos nos indican la cantidad de sustancias que están reaccionando. Estos números grandes que se encuentran acompañando a los elementos se llaman coeficientes. Y los números pequeños que se encuentran abajo de los elementos químicos se llaman subíndice. En esta ecuación química tenemos dos moléculas de hidrógeno y dos moléculas de agua. El oxígeno no tiene coeficiente, pero se sobreentiende que es una molécula de oxígeno la que está participando en esta reacción química. Y la ecuación se lee de esta forma: dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso más una molécula de oxígeno en estado gaseoso producen dos moléculas de agua en estado líquido. O también es correcto decir, dos moléculas de hidrógeno gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno gaseoso y producen dos moléculas de agua en estado líquido. Esta ecuación química se lee de esta forma: una molécula de óxido de sodio en estado sólido más dos moléculas de ácido clorhídrico en estado líquido producen dos moléculas de cloruro de sodio en estado sólido más una molécula de agua en estado líquido que se está desprendiendo en forma de vapor. O también se leería de esta forma: una molécula de óxido de sodio en estado sólido reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico en estado líquido y producen dos moléculas de cloruro de sodio en estado sólido más una molécula de agua en estado líquido que se está desprendiendo en forma de vapor. Esta ecuación química se lee de esta forma: una molécula de cloruro de sodio en disolución acuosa más una molécula de nitrato de plata en disolución acuosa producen una molécula de cloruro de plata en estado sólido que se precipita más una molécula de nitrato de sodio en disolución acuosa. O también se puede leer de esta manera: una molécula de cloruro de sodio en disolución acuosa reacciona con una molécula de nitrato de plata en disolución acuosa y produce una molécula de cloruro de plata en estado sólido que se precipita más una molécula de nitrato de sodio en disolución acuosa. En esta ecuación química nos podemos dar cuenta que hay un triángulo arriba de la flecha. Esto quiere decir que se le está aplicando energía en forma de calor, o sea, se le está calentando para que se lleve a cabo esta reacción química. Cuando este triángulo no está arriba de la flecha y aparece a un lado de los productos, esto quiere decir que se está liberando energía en forma de calor. Y esta ecuación química se lee de esta forma: el magnesio en estado sólido más dos moléculas de ácido clorhídrico en disolución acuosa, al aplicarles calor producen una molécula de cloruro de magnesio en disolución acuosa más una molécula de hidrógeno en estado gaseoso que se está desprendiendo en forma de vapor. O también se leería: el magnesio sólido reacciona con dos moléculas de ácido clorhídrico en disolución acuosa y al aplicarles calor producen una molécula de cloruro de magnesio en disolución acuosa más una molécula de hidrógeno en estado gaseoso que se está desprendiendo en forma de vapor. En este último ejemplo podemos observar que no aparecen los estados de agregación de las sustancias que participan en la reacción química, y esta es la forma más común de encontrar a las ecuaciones químicas, y se lee de esta forma: una molécula de ácido clorhídrico más una molécula de hidróxido de sodio producen una molécula de agua más una molécula de cloruro de sodio. O también quedaría de esta forma: el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio para producir agua más cloruro de sodio. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Bueno, pues más o menos esto es lo que vamos a estar trabajando. Déjenme pasarles aquí otro. Hola a todos, hoy iniciamos con una serie de videos relacionados con uno de los temas más complicados de la química general, la estequiometría. En realidad no es complicado si lo vamos viendo paso a paso,
En estos 10 minutos veremos el primero de esos pasos: aprender a balancear ecuaciones químicas. Tal vez recordarás de nuestro primer video que una de las leyes más esenciales de la química es la ley de la conservación de la materia, la que redactó Lavoisier al descubrir que durante una reacción química, la suma de la cantidad de reactivos es igual a la suma de la cantidad de productos. Bueno, básicamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando balanceamos una reacción: asegurarnos que la cantidad de reactivos sea igual a la cantidad de productos. Solo que nosotros nos tenemos que fijar en la cantidad de átomos de cada sustancia. Por ejemplo, imagina que tenemos la siguiente reacción. Hidrógeno gaseoso reacciona con sodio para producir hidruro de sodio. Esta reacción la vamos a balancear por tanteo. Eso quiere decir que vamos a tratar de resolverla mentalmente usando el ensayo y error. Por ejemplo, una forma clásica de balancear por tanteo es dibujando una tabla donde vamos a escribir el número de átomos que tengamos de cada elemento en reactivos y en productos. Y para ir entendiendo de qué va esto, hagamos muy visual este ejercicio. De acuerdo con esta reacción, una molécula diatómica de hidrógeno, diatómica porque eso es lo que indica el subíndice 2, está reaccionando con un átomo de sodio. Entonces, hasta aquí podemos decir que en reactivos hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de sodio. Ahora, el único producto de esta reacción es una molécula de hidruro de sodio. Por lo tanto, en productos hay un átomo de hidrógeno y uno de sodio. Aquí es donde empezamos a analizar. Como tenemos más átomos de hidrógeno en reactivos que en productos, esta reacción no está balanceada todavía. Tenemos que balancearla nosotros. Y tal vez uno pueda pensar que es muy sencillo. Si solo me hace falta un átomo de hidrógeno, pues se puede poner un 2 aquí y ya se balanceó. Algo que todos hemos pensado alguna vez. Pero no, hacer esto sería uno de los 4 pecados capitales en la química. Si uno escribe un 2 aquí, es como si le agregáramos un hidrógeno a esta molécula. Y eso no es válido. Esta molécula ni siquiera existe. Entonces, nunca debemos cambiar los subíndices de una fórmula. Lo único que podemos hacer para balancear es cambiar los coeficientes de la ecuación. Por ejemplo, si necesitamos 2 hidrógenos de este lado, tendríamos que agregar un coeficiente de 2. Un 2 aquí grande. Eso es como si ahora tuviéramos 2 moléculas de hidruro de sodio. Entonces, ahora hay 2 átomos de hidrógeno y 2 de sodio en productos. Y como podrás notar, ya se balancearon los hidrógenos, pero desbalanceamos el sodio. Y aquí es donde varios alumnos se empiezan a molestar. Tranquilos, es normal que para balancear una reacción se tengan que desbalancear unos elementos primero. Tú mueve coeficientes y por ahí se asomará la respuesta. Por ejemplo, aquí podemos ver que necesitamos ahora 2 átomos de sodio en reactivos. Pues le ponemos un coeficiente del 2 al sodio. Ya tenemos la misma cantidad de átomos en ambos lados. Con esto ya quedó balanceado. Y si ya entendimos la idea, vamos a hacer un par de ejemplos a mano, porque no siempre vamos a estar dibujando los átomos cada que queremos balancear. Chequemos la siguiente reacción. Hidrógeno reacciona con nitrógeno gas para formar amoníaco. Entonces vamos a balancear solamente hidrógeno y nitrógeno. En primer lugar, tenemos que contar cuántos átomos tenemos de cada elemento. Hidrógeno, 2 reactivos y 3 en productos. Y del nitrógeno tenemos 2 en reactivos y solamente 1 en productos. Ahora, por lo general, cuando balanceamos reacciones que tienen oxígeno o hidrógeno gas, se dejan hasta el final porque suelen ser los más complicados para balancear, aunque no es regla. Pero bueno, en este caso, empecemos por el nitrógeno. Si tenemos 2 átomos de nitrógeno en reactivos y 1 en productos, pues debemos ponerle un 2 al amoníaco. Aquí, como no estamos dibujando las moléculas, para saber cuántos átomos tenemos de cada elemento, tenemos que multiplicar el coeficiente por los subíndices de cada elemento.
Por ejemplo, para saber cuántos átomos de nitrógeno tenemos que multiplicar el 2 por su subíndice de 1. Eso nos daría que tenemos 2 átomos de nitrógeno en producto. Ahora, para saber cuántos tenemos de hidrógeno, sería el 2 por su subíndice de 3. En realidad tendríamos 6 átomos de hidrógeno en producto. Entonces, para no tener que dibujar las moléculas o los átomos, podemos hacer esto: multiplicar el coeficiente por el subíndice de cada elemento. Acuérdate que cada uno tiene su subíndice, aunque no lo veamos. Pero en fin, con esto ya quedó balanceado el nitrógeno, pero nos falta balancear el hidrógeno. En este lado tenemos 6 átomos y en este lado tenemos 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar un coeficiente al hidrógeno para que cuando se multiplique por 2 nos igualen los 6 átomos de hidrógeno que tenemos en producto. Y pues claramente el coeficiente tendría que ser de 3. Con esto, si multiplicamos 3 por 2, nos daría 6 átomos de hidrógeno y con esto ya quedaría balanceado de cada lado. Entonces, así nos quedaría balanceada la reacción. 3 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de nitrógeno para producir 2 moléculas de amoníaco. Vamos a hacer un último ejemplo antes de subirle el nivel. Tenemos la siguiente reacción. Aquí tenemos que balancear sodio, cloro, oxígeno y carbono. Son los 4 elementos que aparecen. Vamos a empezar contando átomos. De sodio tenemos 1 en reactivos y 1 en productos nada más. De cloros tenemos 1 y 1. De oxígenos tenemos 3 en reactivos y 2 átomos en productos. Y por último de carbono tenemos 1 y 1 nada más. Como el sodio, el cloro y el carbono ya están balanceados, nos tendríamos que enfocar en el oxígeno. Aquí vemos que tenemos 3 átomos en reactivos y 2 en productos. Entonces deberíamos agregar un coeficiente aquí. Pero como no hay ningún número que multiplicado por 2 nos vaya a dar los 3 oxígenos que tenemos en reactivos, esto se pone un poco complicado. En estos casos, lo que yo recomiendo es que el número de átomos lo llevemos a un número que sea múltiplo del 3 y del 2. Por ejemplo, un múltiplo sencillo de 2 y de 3 sería 6, porque 3 por 2 nos da 6. Entonces, vamos a hacer que en ambos lados tengamos 6 átomos de oxígeno. ¿A qué me refiero? En reactivos tendríamos que agregar un coeficiente que cuando lo multipliquemos por 3 nos dé 6. Entonces el coeficiente tendría que ser 2. En cambio en productos hay que agregar un coeficiente que cuando lo multiplique por 2 nos dé los 6 átomos de oxígeno. Entonces aquí iría un 3. Cuando hacemos esto se balancean en automático los oxígenos, que era el elemento que nos estaba dando problemas. Pero tenemos que checar que este 2 y este 3 nos están moviendo también los demás elementos. Entonces tenemos que volver a contar todo. Como pusimos este 2 aquí, ahora tenemos 2 átomos de sodio. Y también tendríamos 2 átomos de cloro en reactivos. Y como también pusimos este 3 acá, nos afectó al oxígeno, pero también altera el número de carbonos, que sería 3 por 1. Ahora tenemos 3 carbonos en productos. Parecería que ahora está más difícil que al inicio porque tenemos más elementos sin balancear, pero en realidad no. Checa que en reactivos ahora tenemos 2 sodios y 2 cloros. Eso lo podemos balancear con solo poner un 2 al cloruro de sodio. Eso nos dejaría que ya tenemos 2 átomos de sodio en productos y también 2 átomos de cloro. 2 por 1 y 2 por 1. Y para terminar, tenemos un átomo de carbono en reactivos y 3 en productos. Entonces tenemos que agregar carbonos de este lado. Pues simplemente ponemos un 3 en el carbono. Y con esto ya tendríamos 3 átomos de carbono y 3 átomos de carbono. Ya todo quedaría balanceado. Así de fácil es esto. Solo es cosa de ir lento con cada elemento y te recomiendo al final de que balancees darle una checada a cada elemento
porque a veces se nos pasa uno por andar pensando en tantos números. Pero bueno, para acabar vamos a subirle un poco el nivel con esta reacción. Litio reacciona con agua para producir hidróxido de litio y además libera hidrógeno. Empezamos a contar. En reactivos tenemos un átomo de litio, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Hasta aquí todo igual que los ejercicios pasados. Pero en productos hay un átomo de litio, 1 de oxígeno y son 3 de hidrógeno. Checa que el hidróxido de litio aporta un átomo y la molécula de hidrógeno otros 2. Son 3 en total. Entonces, cuando un elemento esté en más de 2 sustancias, tienes que poner el doble de atención. Es sencillo, simplemente tienes que sumar los átomos que aporta cada sustancia, pero sí es donde muchos alumnos batallan al inicio. En fin, ahora para balancear, pues habría que cambiar el coeficiente del agua. Si el 1 de aquí no funciona, pues pongamos un 2 y veamos qué pasa. Así es esto del tanteo. Entonces, de litio seguimos teniendo un átomo, de hidrógeno ahora hay 4 y oxígenos son 2. Con esto no se balanceó el hidrógeno y ahora desbalanceamos el oxígeno. Pero no hay problema, vamos a rebalancear. Para eso pongamos un 2 en el hidróxido de litio y volvemos a contar todos los átomos. Hay 2 de litio, 2 de oxígeno y para saber cuántos hidrógenos hay, de nuevo tenemos que sumar lo de las 2 sustancias. Ahora tenemos 2 hidrógenos por el hidróxido de litio más los otros 2 del hidrógeno gas, entonces hay 4 átomos en total. Con esto, tanto el oxígeno como el hidrógeno ya están balanceados, solo faltaría el litio. Y pues para balancearlo, creo ya todos notaron que nos faltaría un 2 aquí. Y listo, con esto ya quedó equilibrada toda la reacción. Y de aquí podríamos seguir balanceando reacciones similares, pero la verdad, la mejor forma para aprender a balancear es practicando. Ya sé que es lo que te dicen todos tus maestros, pero es la verdad. Entonces, aquí te dejo 3 reacciones para que practiques. Intenta resolverlas y en la descripción del video encontrarás las respuestas y más material. Buenas tardes a las señoritas que se unieron, a Perla, Melina. Pues aquí estamos pues recordando un poquito lo que habíamos trabajado ya. Solo estábamos aquí presentando algo de los videos. A ver, espérame tantito. Ahí está. Todavía estoy compartiendo, ¿verdad? Porque a veces me saca de la pantalla. ¿Sí, verdad? Sí. Ah, ya. Ahora sí ya estoy con lo de la pantalla. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Una disculpa que empezamos un poquito después del horario que se había programado, pero pues aquí estamos ya listos. Estábamos comentando que en esta semana de reacciones químicas, bueno, es como continuación de la pasada, bueno, antepasada. Esta fue la nomenclatura UPAC. Nos decía cómo hacer los nombres de los productos que tenemos, las reacciones, y el día en esta semana tenemos lo que son realmente reacciones químicas, donde tenemos que la tarea eran reacciones químicas. En un resumen de 4 videos, 2 de los que ya presentamos, que elaborarán ustedes un resumen de 4 cuartillas o 4 hojas, ¿verdad? O sea, una hoja de cada video donde van a poner su portada, como ya saben, con sus datos personales, la introducción del tema, el desarrollo, la conclusión. El desarrollo pues son los 4 videos, el resumen y la conclusión pues una cuartilla, también puede ser una hoja, media hoja. Y bueno, pues aquí está un video, tipo de reacciones es otro, es otro de los que vimos. Y bueno, estos son los videos que van a utilizar para sus tareas.
Les comparto en esta parte lo de la liga de su libro. Sí, también en esta parte, déjenme, está la presentación que siempre trabajamos de PowerPoint, donde viene la información como concentrada por si ustedes la quieren revisar. También aquí se los voy a compartir. Estoy esperando que abran. No sé si tengan alguna pregunta. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? No, maestra, yo ninguna. Ok. Maestra, la bibliografía le vamos a poner el link de cada video. Sí, pueden poner el link de cada video. Y también pues me pueden agregar el link del libro, porque acuérdense que tenemos que apoyarnos también para poder hacer introducción del tema y todo eso en el libro, y ustedes tienen ahí tienen su libro base, ¿verdad? Y ahí les compartí la liga. Bueno, pues vamos a dar aquí rapidito, nada más para comentarles que que tenemos aquí la presentación de PowerPoint de reacciones químicas. Por decir, también les puede servir para hacer introducción del tema, y todo esto está apoyado en el libro. Entonces, pues como ustedes quieran trabajar por ahí. Vamos a hacerlo muy rapidito, para no quitarles ya mucho tiempo. Una reacción química se define como todo proceso en el cual una sustancia o más sustancias sufren transformaciones químicas. Una ecuación química consta de dos partes. Ya vimos que por ahí, que era a la izquierda, se ubican las sustancias que reaccionan, reactivos, y a la derecha los productos de la reacción, que se llaman productos. Reactivos a la izquierda y a la derecha productos. Para separar ambos miembros se emplea una flecha que indica el sentido en el que transcurre la reacción. La simbología más frecuente en ecuaciones químicas, bueno, pues está el signo de más. Si ven una flecha así, significa produce. Si ven estas flechas inversas, reacción reversible, formación de gas, una flecha hacia arriba, formación de sólidos, precipitado, una flecha hacia abajo. Sustancia en el estado sólido, una S, una L, sustancia de líquido, sustancia de estado gaseoso, AC, sustancia disuelta en agua, solución acuosa, y este triángulo pues significa calor. La ecuación química es una expresión matemática de una reacción química que mediante símbolos y fórmulas representa las sustancias presentes antes y después de una transformación. Muestra la relación que se da entre los reactivos y los productos. Y bueno, pues aquí estamos desglosando ya una ecuación, donde del lado izquierdo están los reactivos, del lado derecho los productos, ¿sí? Y bueno, aquí ejemplificamos los intercambios de átomos. La ecuación química también nos muestra la cantidad de sustancias o elementos que intervienen en la reacción. Y bueno, pues aquí nos viene describiendo lo que es una ecuación química, ¿verdad? Por ejemplo, aquí un átomo de hierro, por decir así se lee, se combina con un átomo de azufre para dar origen a una molécula de sulfuro ferroso. Da origen a sulfuro ferroso. Observemos que ambas partes de la ecuación existe un mismo número de átomos, ¿sí? Y un átomo de hierro y un átomo de azufre. Se ajusta a la ley de la conservación de la materia propuesta por Lavoisier en 1774. Bueno, pues aquí continuamos hablando de lo de las reacciones químicas. Cuando se mezcla ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, se neutralizan y forman un sulfato de sodio y agua. Sí, aquí tenemos unos esquemas de lo que sucede con las ecuaciones. Cambio químico como reacción química. Una reacción química, también llamado cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en la cual una o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Sí, tenemos aquí cambios químicos que pueden ser, por ejemplo, el proceso de fabricación de un pan es un cambio químico, ya que las sustancias iniciales, harina, aceite, levadura o agua, se transforman en otra diferente ya en un producto terminado.
Si un objeto de hierro se deja cierto tiempo en la presencia de oxígeno o agua, el hierro se oxida y se forma un óxido de hierro y agua. Y cuando un trozo de papel se pone en contacto con una llama, arde, sale humo y el papel se transforma en cenizas, que se tiene una composición distinta al papel. Aquí estamos poniendo unos ejemplos muy simples de las reacciones químicas que suceden y la importancia que se tiene, ¿verdad?, de este tipo de reacciones, para que sepan ustedes de lo que estamos hablando. Una reacción química es aquel proceso químico en el cual dos sustancias o más denominadas reactivos, por la acción de un factor energético, se convierten en otras sustancias designadas como productos. Y bueno, los hechos que indican que se produce una reacción química, por ejemplo, cuando aparecen algunas burbujas, cuando se forma algún precipitado, una base sólida que se forma en el seno de una disolución, cuando se produce un cambio de color, cuando se desprende una luz, y calor cuando se produce una explosión con desprendimiento de calor, luz y sonido. Son los hechos que nos dicen que ha sucedido una reacción química, ¿verdad? No sé si ustedes en la secundaria, en la etapa de la secundaria, tuvieron oportunidad de estar por ahí en algún laboratorio o algo así, y si no, pues bueno, pues básicamente ya estamos observando algunas reacciones químicas que suceden en formas que tenemos cerca de casa, ¿verdad?, también, o en el medio ambiente. Bueno, reacciones químicas, que es una ecuación química, la representación de una ecuación química, como comentamos, de la izquierda de los reactivos o reactantes y de este lado los productos. Y bueno, pues aquí estamos ya mostrando las partes de una ecuación, ¿sí? Por ejemplo, el número verde de este lado que nos dice es el subíndice. El azul son los coeficientes, aquí está denotado. El rojo, que es el estado de agregación. El gris, bueno, es la adición, la suma. Y bueno, pues se lee así: estos son los reactivos, los productos. Si una flecha nos da para arriba, se dice que produce o da, digo que está que significa aquí al lado, y que esto es lo final, que se dice que esta flecha para arriba significa que se evaporó, hubo una evaporación. Por eso aquí les muestro yo qué significa cada signo, ¿verdad?, para que ustedes lo tengan por ahí presentes. Y bueno, pues aquí estamos hablando de lo mismo, más ejemplos. Sí, también la clasificación de reacciones de acuerdo a su energía puede ser exotérmica o endotérmica. ¿Sí? Reacciones hablamos de las endotérmicas, ejemplos, exotérmicas, algunos ejemplos: energía de las reacciones químicas, reacciones exotérmica, por ejemplo, que significa que libera calor al medio ambiente, y endotérmica cuando se observa el calor del medio, o sea, cuando hacemos una reacción química, bueno, pues como ustedes la pueden observar aquí. Son dos formas también de energía de las reacciones químicas. La clasificación de las reacciones, bueno, se clasifican de la manera de síntesis o adición, análisis o descomposición, desplazamiento simple o simple sustitución, desplazamiento o simple sustitución, doble sustitución, perdón. Y bueno, pues aquí les presento algunos ejemplos: reacción de análisis o descomposición. Aquí tenemos las descripciones. ¿Sí? Ejemplos de reacciones de análisis de descomposición, ejemplos de reacción de desplazamiento o sustitución simple, reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Vienen aquí algunos ejercicios que, bueno, pues con lo de su libro, bueno, ahí van a tener con hacer algunos ejemplos. Ajá. Y bueno, pues es todo. Nada más me estaba aquí dando la oportunidad para presentarles la presentación PowerPoint que tienen ustedes en esta parte. Siempre que venga así, PPTX, reacciones químicas, esta es la presentación. Le dan clic y la lleva a donde yo les presenté. En esta parte tenemos igual la bibliografía de su libro. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Si no, para continuar.
No, maestra. Bueno, ok. Seguimos del 14 al 21 de julio. Veremos lo que es la semana 9. Ecuaciones químicas también es continuación. Y sería también pues ya la semanita del sábado por ahí 19. Aquí tenemos este es balanceo por tanteo y vimos un ejemplo bien facilito, bien rapidito, pero lo vamos a reforzar la próxima semana. Y pues ¿qué va a ser aquí tarea? Pues es un cuestionario que aquí está, aquí se los facilito yo. Y ustedes tienen que pues bueno, que resolver, seleccionar la pregunta correcta. Viene una pregunta y la tienen que ustedes que contestar. Pueden copiar y pegar. Deben incluir siempre, acuérdense, sus datos personales, donde está la portada, la introducción al tema, que serían ecuaciones químicas. El desarrollo del tema pues sería este cuestionario, su conclusión del tema, lo que ustedes entendieron y su bibliografía. Y obviamente la bibliografía que estamos trabajando y ustedes pueden trabajar pues es esta, la de Rosalino Vázquez Conde. Bueno, aquí no viene, pero es la que siempre hemos estado manejando. Y pues comentarles que próximamente pues ya abriremos la actividad de la semana 10. Que sería, creo que esa ya sería la de actividad de regularización y puntos extras. Esa también se las voy a dejar pues abierta para aquellos alumnos que requieran mejorar ahí su calificación, que no les haya ido bien con las tareas o que no hayan enviado tareas o que no les haya ido bien en su examen. Aquí se las vamos aquí van a estar ya. Las tengo que editar todavía, pero nada más se las estoy mostrando. ¿Sí? La fecha pues no está aquí actualizada. La tengo que actualizar, pero por así decir sería también en la semana 10. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, maestra, gracias. Bueno, entonces la próxima semana todavía pues que tenemos pendiente que me entreguen ustedes tareas de esta semana del resumen de los videos, de los 4 videos. Esa es la tarea, esta tarea de la del 7 a la semana 8 está pendiente. Y pues tienen se va a quedar abierta la semana 9 del 14 al 21 de julio. Sí, y nada más comentar rápidamente que estaremos también ya trabajando en la semana 10 lo que es la actividad de puntos extras, que sería la semana 10 y regularización. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, jóvenes, pues me despido. Se queda grabada aquí la actividad y sigo a sus órdenes aquí en el correo, botón contacto tu tutor. ¿Ok? Gracias, maestra, que tenga una bonita tarde. Gracias, maestra. Sí, que pase buenas tardes, hasta luego.